Y con el tema del Chile 30-30, hoy día estamos con Oscar Landerreche. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Cuando escribiste el libro El Chile que viene, ¿te imaginaste que esto es lo que venía? O sea, uno nunca imagina los eventos específicos que ocurren, nadie lo puede hacer. Cuando uno observa los cambios políticos grandes en la historia de los distintos países, uno podría llamar los cambios revolucionarios, que yo creo que es un momento revolucionario en Chile ahora. eh, Siempre hay una anécdota que detona, ¿no es cierto? Entonces la famosa anécdota, por ejemplo, cuando comenzó el proceso revolucionario en Estados Unidos para la independencia, fue un cargamento de té, que le habían puesto impuestos y los, comillas, patriotas de Boston se disfrazaron de indio, de los indios, no, de Apache, digamos, y tiraron el cargamento al agua, la famosa fiesta del té de Boston. O por ejemplo, cuando empezó la revolución que condujo a la independencia de la entonces Nueva Granada, que hoy es Colombia, fue una pelea entre un patriota y un español por un florero, ¿ah? Para una fiesta, literalmente. Entonces, siempre, bueno, y aquí tenemos los 30 pesos, digamos, los 30 pesos, obviamente que los 30 pesos fueron el detonante simbólico de algo que es mucho más profundo. Muchas veces han ocurrido alzas de 30 pesos. Entonces, no, nunca imaginé que iba a ocurrir de la manera que ocurrió, pero yo diría que tampoco me parece justo decir, ni con uno mismo, como analista y escritor, ni con otros, tampoco es justo decir que no haya habido personas que estaban haciendo ver hace mucho tiempo que había contradicciones muy importantes en lo que llamaríamos, comillas, el modelo, aunque me cargue esa palabra, pero supongamos, había contradicciones muy importantes ahí que iban a generar una crisis social mayor y que hacían que el contrato social, en particular la Constitución, pero no solamente la Constitución, estaban obsoletos. De hecho, es el tema no de ese libro de El Chile que viene, de que hace tiempo atrás, que tiene 2011. de 2011, tiene ese tema, digamos, pero yo diría que es mucho más explícito en el libro que yo saqué este mismo año, Chacota, que tiene un capítulo que se llama El fin del mundo como lo conocemos, y que por si acaso cuando lo presenté en algunas radios, los comentaristas de derecha me acusaban de ser catastrofista. Fíjate, yo se lo he ido recordando, que les parecía, pero mi tesis era esa. Mi tesis era que la cantidad de cambios que están ocurriendo para los chilenos normales, común, ¿no es cierto? Ni siquiera para los más vulnerables, no, para la famosa clase media, digamos. La cantidad de cambios que están ocurriendo en los mercados laborales, sobre la forma en que ellos crían a sus hijos, el resultado de las tecnologías que tiene efecto sobre eso, sobre las distintas instituciones que ellos usaban tradicionalmente para apoyarse, la iglesia, los jueces, la policía, los partidos políticos, la crisis de todo eso, al final, para las personas comunes es una crisis de todo su sistema y es que genera mucha incertidumbre. Entonces, en esa situación de incertidumbre y de crisis de las instituciones, la carestía que se generó en el último tiempo generó la crisis. Pero claro, no me imaginé la secuencia exacta, pero ahí está mi libro. Y no es chacota. No es chacota, y por si acaso tampoco es algo que sea tan nuevo, francamente. En el último tiempo ha sido muy vilipendiado el rector Peña, ¿no es cierto?, por algunas de sus opiniones al respecto de esto y posturas que algunos han interpretado como algo conservadoras, digamos. Pero hay una parte del diagnóstico de él que uno comparte, digamos. Los países cuando van, como por así decirlo, graduándose de ciertas fases de su proceso de modernización y desarrollo, lo que les pasa es que la economía creada por las instituciones con que tú partiste, no necesariamente son compatibles con las instituciones con que partiste. Tú estableces un cierto arreglo, un cierto contrato social, ¿no? Y ese contrato social lo escribes y lo firmas. En nuestro caso fue después de una derrota de un sector político y una dictadura y de ciertos pactos de transición, pero está bien, como sea que ocurra, establece un cierto pacto social
Y ese pacto social te genera una economía nueva, un desarrollo que no es solo económico, es de la economía, de la cultura, de la política, de la sociedad. Y esa economía, política, sociedad que surge, de repente mira para atrás y dice, no, pero estas instituciones que me sirvieron para llegar para acá, ya no sirven para la nueva economía, cultura y política que tengo, y sociedad que tengo. Y por lo tanto tengo que cambiar esas instituciones para esa nueva sociedad que surgió. Esto, por si acaso, es algo muy antiguo en las ciencias sociales, se llama materialismo histórico. Es una creación de Marx y Engels, ¿ya? Entonces, esa idea, esa tesis de cómo ocurre la historia, que además tiene o sea, se refiere al pensamiento de un filósofo alemán que se llama Hegel, ¿no es cierto? Y que inventó esta idea de la dialéctica social, ¿no es cierto? De que hay una tensión que va y viene la historia. Esa idea es lo que está pasando en Chile. No se necesita tanta novedad teórica para entender lo que está pasando en Chile. Dicho eso, las características particulares de lo que está ocurriendo en Chile, por supuesto que son diferentes de otros países y otros procesos. Tú vienes llegando hace poco de un encuentro ahí en la segunda, que tenía que ver con el estallido social y nuevos desafíos económicos. Uh-huh. Y te encontraste con alguien justamente exministro, ¿no? Claro. ¿Qué pasó ahí? No, bueno, ese seminario tenía como mi contertulio a José Ramón Valente, que es un exministro de la primera parte del gobierno de Sebastián Piñera, una persona de pensamiento distinto al mío. Pero bueno, el tema del seminario era ver las consecuencias económicas de lo que está pasando. Y es evidente que hay consecuencias económicas. Yo diría que uno tendría que diferenciar entre dos tipos de consecuencias económicas. Una son las consecuencias económicas de corto plazo o inmediatas, o sea, hay locales destruidos, hay un conjunto de pequeñas empresas, restaurantes, tiendas que han sufrido daños importantes, en algunos casos daños directos, en otros casos el daño es que tienen un mes entero sin poder vender, y para algunos de estos micro y pequeños empresarios un mes entero sin vender es terrible, porque están literalmente al día muchas veces con la plata. Entonces hay un problema como inmediato, ¿no es cierto?, que se genera en muchas ciudades por los eventos de movilización, también por la violencia, etc. Pero ese que es probablemente el efecto más inmediato y visible, porque además le puede costar empleos a alguna gente en el corto plazo, quizá no es el efecto más grave, porque el efecto más grave es de mediano o largo plazo. Efectivamente, Chile, por bien que lo hagamos para lidiar con esta crisis, o sea, suponiendo, por ejemplo, que el proceso constituyente se asienta y es relativamente aceptado nunca va a ser por todo el mundo, pero por una mayoría importante, si se llega, vemos en estos días también se están llegando ciertos pactos en términos de la agenda social, de las pensiones, el transporte, los remedios, qué sé yo. Supongamos que se llega a todo eso, ¿ya? Y que la gran mayoría de los chilenos puede decir, bueno, no es lo ideal, pero está bien, se avanzó, ¿no es cierto? Igual va a haber un grado importante de incertidumbre hacia el futuro desde el punto de vista de las empresas y los capitales internacionales. Y eso es porque vamos a abrir un proceso constituyente que va a cuestionar cosas fundamentales de la institucionalidad. Por ejemplo, cuáles son los límites al derecho de propiedad en ciertas áreas, qué cosas son bienes privados y públicos, cuáles son los límites, si vamos a mantener los límites o no al Estado, al rol del Estado, etc. Va a haber una serie de cosas y eso evidentemente genera incertidumbre. Aunque al final termine, imagínate que, no creo que vaya a ocurrir, digamos, pero suponte que al final de todo el proceso constituyente terminamos con una constitución muy parecida a la actual. Yo honestamente espero que no. No lo creo ni lo quiero, ¿ya? Pero supongamos, imagínate eso, igual en el intentando va a haber incertidumbre, ¿me entiendes? Entonces, y eso lo que hace es que frena, ¿no es cierto?, las inversiones, hace que los inversionistas internacionales estén más reticentes a prestarle a empresas chilenas y al Estado, y eso inevitablemente va a tener un efecto. Y eso tenemos que, creo que es tremendamente irresponsable vivir o decirle a la gente que podemos vivir en un mundo de fantasía donde eso no va a ocurrir, porque va a ocurrir. Ahora, otra cosa es que valga la pena, puede que valga la pena,
pero va a ocurrir. Entonces es importante aceptarlo. Entonces yo creo que viene un periodo de incertidumbre importante. Se le suma al proceso constituyente mismo, que en 2 años más vamos a tener unas elecciones presidenciales posiblemente las más importantes que hemos tenido desde que elegimos a Elwin, ¿no? Probablemente la elección presidencial más importante que hemos tenido desde esa época, o más dramática, no sé, yo diría que desde esa época, de ese momento, es la que viene en 2 años más, porque en ese momento este país va a escoger un proyecto político que le dé sustentabilidad a estos cambios sociales, ¿no es cierto? Porque todos sabemos, y la historia de América Latina es pródiga en ejemplos, de países que se enfrentan a crisis como estas, aparecen liderazgos, lo que llamaríamos populistas clásicos de América Latina, aparecen los Perón, ¿no es cierto? Aparecen los Velasco Alvarado, aparecen, o sea, figuras que usualmente son figuras autoritarias que restablecen el orden, que redistribuyen, o sea, redistributivas, ¿no? Y muchas veces son figuras que son como un poco adversas a la política, tratan de limpiar la política. Ibáñez fue el nuestro, ¿no es cierto? Ibáñez, por ejemplo, era una figura súper autoritaria y violenta, muy redistributiva, o sea, de hecho, desafortunadamente él no lo hizo muy bien, así que generó inflación y claro, había mucha corrupción, etc. Bueno, pero era redistributiva también y también limpiadora de la política, supuestamente. Recuerdo que durante Ibáñez se hizo el tema del bloque de saneamiento democrático, la escoba, algunas de esas reformas súper buenas, la cédula única, o sea, algunas de esas cosas eran bastante importantes. Entonces, lo clásico que ocurre en la historia latinoamericana es eso, ¿ya? Y todos sabemos para dónde conduce eso. ¿No? Tenemos nuestros vecinos que nos recuerdan cada 5 o 6 años con una crisis, ¿no es cierto? Sí. Y en Aysén tienen mucho contacto con Argentina, así que saben de lo que estamos hablando. Entonces la gran pregunta que se va a resolver en 2 años más es si Chile va a caer en ese ciclo clásico latinoamericano que lo que hace es comprar pan, o sea, es pan para hoy, hambre para mañana, o si vamos a llegar a una solución que nos saque del ciclo latinoamericano. O sea, para mí lo que se juega en los próximos años es si Chile cae y se convierte en lo que todos esperan que uno se convierta, que es Argentina, ¿no? O si nos convertimos en Nueva Zelanda. Y eso no se resuelve hasta bastante tiempo más. Entonces, la suma de todas estas incertidumbres del proceso constituyente más la elección que viene es un campo bien importante de incertidumbre que genera efectos económicos. Y tenemos que, primero, entender que eso va a ocurrir, no hacernos los lesos con eso. Y segundo, desde el mundo de la élite, de la gente a cargo de la política, del gobierno, de las empresas, del parlamento, de las distintas autoridades que haya, las autoridades regionales, por ejemplo, tienen que entender que eso viene ahí y tienen que hacer todo lo posible para reducir los efectos nocivos que esa incertidumbre empresarial puede tener sobre las economías. Por ejemplo, la economía local de Aysén, ¿ya? Entonces hay que ponerse en ese escenario e intentar hacer políticas, ¿no es cierto?, públicas, locales, para tratar de reducir los efectos nocivos que esto puede tener sobre el bienestar de las personas. Y en ese sentido, ¿eres optimista? A ver, yo creo que en este caso, claro, lo que pasa es que quizás he leído demasiada historia como para ser demasiado optimista. La verdad es que estos procesos, como los que estamos viviendo en Chile, algunos han salido bien y otros no tan bien. Esa es la verdad. Y la verdad es que América Latina no tiene un buen récord, para ser súper sincero. O sea, países que en la historia de América Latina han estado al borde del desarrollo y la modernización, y de convertirse en países prósperos, pero también igualitarios, justos, ¿no? Pasar a ser un país desarrollado como lo entendemos, más allá del PIB, digamos, que tiene que ver con bienes públicos, todo eso. Ha habido varios. O sea, la Venezuela año en los 70 fue eso. La Argentina de principios, mediados del siglo XX. Uno podría decir que lo mismo podría aplicarse para México en el siglo XIX. O sea, estos casos existen y francamente, ¿no? Brasil, la posguerra. O sea, hay varios casos y la verdad es que la experiencia no han sido terriblemente buenas. Entonces, eso me hace ser cauto, pero también, por otro lado, veo el potencial de Chile. O sea, creo que Chile es un país que siempre ha tenido vocación de ser distinto. Siempre ha tenido una vocación de liderazgo, ¿no es cierto? O sea, Chile, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX,
fue uno de los países más avanzados del mundo en establecer un sistema de bienestar social, particularmente el Sistema Nacional de Salud, que para lo pobre que era Chile, era un sistema, el que estableció Pedro Aguirre Cerda con el ministro Allende, que Salvador Allende era el ministro de Salud en esa época, con la ayuda del doctor Monkeberg, famoso, ¿no es cierto? El Sistema Nacional de Salud de Chile, de los radicales, por así decirlo, era comparable al Sistema Nacional de Salud que existe hasta el día de hoy en Inglaterra, que es uno de los mejores del mundo, o en Canadá. Eso era tremendamente avanzado para un país súper pobre, ¿no es cierto? Entonces, después Frei, ¿no es cierto? Frei hizo este intento de hacer la famosa revolución en libertad, ¿no? Después Allende, su famosa revolución con vino y empanada, o sea, la idea de hacer una revolución socialista, pero en democracia, que era una locura en medio de la Guerra Fría. Después tú tienes a los Chicago Boys, su revolución neoliberal. Después tú tienes la transición a la democracia, que fue una de las más avanzadas y más celebradas en el mundo, por la manera en que se condujo. Entonces, Chile siempre ha tenido, si uno recorre la historia, como una especie como de vocación de vanguardia, por así decirlo. Para todos los lados. Desde Allende hasta los Chicago Boys. Siempre como que estamos... que nos gusta esto de ser como medio vanguardistas, ¿no? Como que la lleva, ¿no? Como que Chile la lleva y que los demás después nos imitan, ¿ya? Un poco eso, esa es la narrativa. Y yo creo que un poco lo que le ha pasado a Chile en el último tiempo es que hemos perdido eso. O sea, como que los chilenos se ordenan y funcionan cuando están en esa. Cuando no estamos en esa... y somos como unos perdedores así, que estamos como quejándonos porque los peruanos nos van a pasar y no sé qué. En la dirección que sea, izquierda o derecha, como que nos enredamos. Entonces, lo que me genera esperanza es que creo que se puede configurar una situación para que Chile sea literalmente el primer país que, siendo líder en la estrategia de desarrollo que creó la categoría de países emergentes, o sea, esto de ser exportadores de recursos naturales, ¿no? Lo que fueron los últimos 30, 40 años, de repente somos capaces de dar un siguiente paso hacia la modernización sin una dictadura, sin una guerra civil, en democracia, cambiando la constitución, generando un país más igualitario, más justo. Como que me esperanza que de repente, quizá, Chile es el que es capaz de hacer eso. Y escapar al ciclo latinoamericano que todos conocemos y que sabemos cómo es. Entonces tengo como esperanza, pero la historia me enseña que tengo que tener cuidado con esa esperanza. Entonces yo más bien diría que el estado de ánimo mío respecto a lo que viene es: quiero sustituir la sensación de estar preocupado por una sensación de estar ocupado. ¿Ok? Porque creo que nada de eso va a ocurrir si todos los que tenemos distintos roles, yo como profesor acá en la Chile, las personas que tienen empresas, las personas que tienen responsabilidad política, las personas, todo el mundo, los trabajadores, los sindicalistas, todo el mundo. Si es que uno no se ocupa de crear las condiciones para que eso ocurra, si uno no lo hace, bueno, se puede convertir, nuestro fracaso se puede convertir en una profecía autocumplida.